Abran su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes. Dios les bendiga a todos y también a aquellos que nos están viendo en la cámara y los que nos están escuchando también. Que Dios los bendiga, ¿verdad? A donde ellos estén, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, hermano, es para todos. Cristianos, no cristianos, Dios le está hablando, hermanos, en estos últimos días. Vamos a ver, hermanos, una historia bien importante, hermanos, que muchas veces, hermanos, o pocas veces, hermanos, nosotros, hermanos, no le entendemos la palabra o ni siquiera a veces tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. ¿Qué les parece si le damos lectura todos unidos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ellas echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó el varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viví de lo que quede. La obediencia de una viuda necesitada. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos visto personas, hermanos, que han pasado, hermanos, momentos tan más difíciles, hermanos? Creo, hermanos, que cuando nosotros, hermanos, o pocos de nosotros, hermanos, hemos tenido las experiencias, hermanos, a lo mejor lo que se siente, lo que se vive, hermanos, perder un ser querido, un familiar. Esta mujer, hermanos, falleció su marido, su esposo, amados hermanos, y no tenía nadie más quien lo ayudara, hermanos. No tenía, hermanos, dónde ir. Entonces, hermanos, comienza, hermanos, la situación más difícil posiblemente de su vida. Así como muchas veces, hermanos, nosotros lo hemos pasado. Pero hay un Dios, hermanos, misericordioso, llenos de gracias, hermanos, con tanto amor, que nos escuchas, que nos ve, hermanos, lo que nosotros estamos pasando. Hermanos, la obediencia de esta mujer viuda, hermanos, sirvió bastante, hermanos, porque lo que podemos aprender de esta mujer, hermanos, no comenzó, hermanos, a reclamarle a Dios
no le reclamó, no le cuestionó a Dios, hermano, por qué su esposo había fallecido. Ahora digo, hermanos, Dios no sabía, hermanos, que esta mujer estaba necesitada. Dios, hermano, no sabía que esta mujer, hermano, no tenía más quien le ayudara. Yo no sé qué edad tenía a sus hijos, pero tiene 2 hijos varones. Pero fíjense, hermanos, en aquellos días, hermanos, cuando usted debe un dinero, hermanos, y no puede pagar, ¿sabe qué es lo que hacían? O sea, los que prestaban dinero, hermanos, ¿qué es lo más difícil después de que esta viuda, hermanos, había perdido su marido? Su marido, hermanos, debía un dinero. Yo no sé cuánto dinero debía, no lo dice aquí. Yo no sé qué cantidad de dinero debía, pero esta mujer, hermano, ahora se queda sola, viuda, hermano. Ahora ella tiene que responder el dinero que debía a su marido. Y entonces, como no tenía, hermanos, dinero, forma de pagar, entonces vinieron a esas personas que le debían. Y entonces comienza el problema ahí, más grande todavía después de que acababa de perder su marido. Entonces, hermano, le dice a esas personas, hermanos, que le debía dinero o le quedó de ver, amados hermanos, el difunto. Entonces le dijo, me voy a tener que llevar a tus hijos. Qué tremendo, hermano, me voy a tener que llevar a tus hijos. No le dijo a tu hijo, a tus hijos, se lo iba a llevar a los 2. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque quedó de ver dinero el difunto, pero como está ahora la viuda, ella tenía que responder. Y entonces, hermanos, comienza, hermanos, a acercarse con aquel siervo llamado Eliseo. Y le comienza a decir, hermano, tú sabes que mi marido fue temeroso sirviéndole a Dios, pero ya falleció. Pero ahora tengo problemas. Estoy necesitada. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han pasado esta situación. Yo no sé cuántas viudas, ¿verdad?, nos están mirando. Yo no sé cuántas viudas nos están escuchando, ¿verdad?, que están pasando esta situación muy parecida. ¿Qué tuvo que hacer esta mujer y qué es lo que nosotros debemos de aprender, hermanos? Esta mujer, hermanos, se acerca a aquel siervo. Y entonces cuando comienza a contarle, hermanos, dice, hermanos, a este siervo, pero ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿De qué manera te puedo ayudar? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Vemos, hermanos, el versículo 2. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. O sea, una vasija de aceite, pero no tenía aceite. Está vacía de esa vasija. Yo no sé qué clase de vasija, hermanos. Podemos pensar que en aquellos días no había plástico. Entonces, hermano, podemos imaginar que era de barro. Vamos a imaginarlo así, que era de barros, hermano. ¿Qué tamaño eran? No lo sabemos, hermano. Pero ella lo ocupaba, hermanos, para guardar aceite. Ella, hermanos, lo tenía específicamente para guardar aceite. Acuérdense, hermanos, que en aquellos días el aceite, hermanos, no era solamente para cocinar, aceite de olivas. En aquellos días no había aceite como en la actualidad. Aceite 1, 2, 3, aceite de Aurrerá, aceite
doña Victoria, creo, no sé, bueno, algo, no sé, pero hay, o sea, tantas marcas o nombres de aceite, no. En aquellos días, hermanos, el aceite era de olivas. Entonces, hermanos, servía para dos cosas el aceite. Aceite servía para cocinar, pero también servía ¿para qué? Para las lámparas. Para las lámparas. Para eso eran, hermanos, el aceite. Quiere decir, hermanos, que el aceite en aquellos días era de mucho valor. No sé si sigue siendo en la actualidad de mucho valor el aceite. Pero en aquellos días, hermanos, era de mucho valor el aceite. ¿Qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué cosa tienes en casa? Y entonces la mujer posiblemente, hermanos, no sé, llegó a pensar, bueno, pero ¿para qué la pregunta? ¿Qué tengo en casa? ¿Será que me va a cobrar, o sea, para ayudarme? ¿O para qué? No tengo nada, comienza a decir la mujer, la viuda, no tengo nada. Y qué bueno, hermano, que cuando tú dices no tengo nada, porque si dijera, hermanos, tengo un poquito de oro, tengo un poquito de dinero, ¿sabe qué es lo que hacemos, hermanos? Nuestra confianza depositamos cuando tenemos algo de valor. Una persona, hermanos, que tiene dinero, es difícil que le clame a Dios, es difícil que venga a Dios. Una persona que tiene dinero, una persona, hermanos, que tiene posesiones, hermanos, es difícil. Y qué bueno que la mujer no tenía nada, hermanos. Entonces, hermanos, por eso, hermano, era libre para acercarse a Dios y contarle a Dios, hermano, lo que estaba pasando. Entonces, hermanos, seguimos viendo la palabra de Dios, hermano. ¿Qué es lo que nos está enseñando a nosotros? Y dice el versículo 3, él le dijo, o sea, el profeta le dijo, ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. O sea, no traigas poquitas. No importa cuántas vasijas vas a traer, pero ve y pide prestados. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Así como el profeta le dijo a esta mujer viuda, hermano, obedeció. ¿Cómo se llama el tema? La obediencia de una viuda necesitada. Hermanos, qué importante cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios y primero escuchar su voz y obedecer. ¿Qué tan importante es la obediencia, hermanos, como les acabo de decir? Les he dicho, no se queden en casa, Dios los bendiga a los que obedecen. No le hagas caso la flojera, el cansancio, mientras podamos, vamos a estar en la casa de Dios. Dios los bendiga. De verdad, hermanos. Porque la persona que no se esfuerza y no quiere congregarse, hermanos, comienza a alejarse de Dios, comienza a enfriarse, porque hay mucha gente que dice, pero no es necesario que yo me congregue. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados. Dios está, yo escucho a lo mejor, ¿verdad? En mi casa, en mi tele, en mi pantalla. Hermanos, muchas veces nosotros, hermanos, buscamos comodidad. Nuestro Señor Jesucristo, Él no vino a buscar comodidad. Él vino a sufrir en este mundo, que no tenía por qué sufrir, pero Él vino a sufrir por amor a nosotros. Ahora nosotros, ¿qué le estamos dando? Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Porque hay mucha gente, hermanos, dice, bueno, yo iba a ir, pero ¿qué crees? Me quedé dormido, me quedé dormida. A lo mejor en esa noche, en esa tarde, Dios te iba a hablar y te quedaste dormida.
Perdiste la bendición. Como les decía, hermanos, Dios bendiga a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Que nos están viendo, que Dios los bendiga. ¿Cuántas viudas están pasando estos momentos? Ojalá que te acerques a Dios, ojalá que Dios te esté hablando, ojalá que obedezcas a la palabra de Dios. Dice, hermanos, ahora vean ustedes, versículo 4, perdón. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Hermanos, cómo Dios, hermanos, se presenta en el momento justo cuando más estamos necesitados. Yo no sé si alguno de ustedes, hermanos, le han pasado, han experimentado, hermanos, cuando en ese momento, hermanos, estamos necesitados. Dios no llega antes ni llega después. Dios llega justo en ese momento cuando tú estás necesitado. Tuvo que obedecer a esta mujer, hermano, cuando el siervo de Dios, el profeta, le dice: enciérrate en tu casa, tú y tus hijos, y pone, ¿verdad?, la vasija, y se va a llenar de aceite. Pero si ella no hubiera creído, hermanos, si ella no hubiera creído, hermanos, imagínense, hermanos, si ella hubiera dicho: bueno, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás mandando? ¿De dónde va a salir el aceite? Yo no veo en qué forma usada o dónde van a hacer el aceite. Ella, hermanos, no cuestionó a Dios, porque Dios sabe lo que hacen, hermanos, y Dios sabe cómo la iba a hacer. Entonces, hermanos, surge milagro. ¿Por qué? Porque, hermanos, obedeció la voz de Dios a esta mujer. Pero ¿cuántas veces nosotros, hermanos, a veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos obedecer? A veces, hermanos, solamente nos damos cuenta cuando nos va mal, pero no nos damos cuenta cuando nos está yendo bien. Ni siquiera tenemos tiempo para agradecerle a Dios. Como les dije, hermanos, gracias a Dios porque esta mujer no tenía nada. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué tienes en casa? No tengo nada. No tengo nada. Dicen, hermanos, más adelante dice la palabra de Dios, versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó el varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué bonito, hermanos, de verdad. No sé cómo quedó esta mujer de agradecida. Yo no sé, hermanos, cómo, amados hermanos, esta mujer agradeció a Dios. Cómo, hermanos, Dios, hermanos, hizo un milagro, no solamente que puso los medios, hermanos, para que esta mujer, hermano, pudiera comer, pudiera tener, hermano, que vender, sino, hermanos, salva a sus hijos de esta mujer para que no se lo llevaran como esclavo. Dicen, hermano, se lo iban a llevar a sus hijos como esclavo. ¿Sabe qué le dijo Dios, hermano, a las personas que prestaban dinero o los que tenían dinero? Que no abusaran de los pobres. Que hicieran lo que era justo, hermano. Dios le dijo a los ricos que no se aprovecharan la oportunidad. ¿Cuánta gente, hermano, vemos que aprovechan la oportunidad cuando tú estás necesitado?
Tú puedes ir a ofrecer algo que tienes por ahí, a lo mejor un reloj, a lo mejor, no sé, algo que tienes ahí que vale 500 pesos y te dice, si quiere, te doy 100 pesos. Y aprovechan la oportunidad y tú dices, bueno, sí, porque estoy necesitado. Y entonces, hermanos, aquellos que le debían, hermanos, querían aprovechar la oportunidad, hermanos, y le dice, ni modo, vengo por tus hijos. Y entonces comienza, hermanos, a contarle a Dios, hermanos. Y comienza Dios, hermanos, a obrar. Comienza, hermanos, a ver a la mujer, hermanos, su dolor, su tristeza, su desesperación. Y ahí comienza, hermano, la misericordia de Dios. Ahí comienza la misericordia de Dios, hermanos. ¿Cómo, hermanos, o sea, se cumple la palabra de Dios que Él tiene el cuidado de las viudas? Que Él es el padre de los huérfanos. Ahí lo estamos viendo, hermanos, la palabra de Dios. No se quedó sola y le dice, mira, fíjese de hermano lo que le dice el profeta, mira, ¿sí? No la vayas a desperdiciar. Ve y vende el aceite que recibiste. Paga lo que debes. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermanos? No le dijo, no, ya no lo pagues. Ya no lo pagues, ¿por qué? Porque eres ya una viuda. Sí, pobre de ti. No. Dios, hermanos, dice, no debéis a nadie. Entonces comienza a decirle, mira, vende el aceite y págale a los que le debes. Y los que va a sobrar, lo que va a sobrar, con eso vas a vivir. ¿Qué consejo le está dando Dios, hermano, a esta viuda? Hermanos, qué lindo es nuestro Dios. ¿Y qué enseñanza nos está dando en esta noche, hermanos? Qué importante, hermano, es obedecer a Dios. Depositar, hermano, nuestra fe en Él. Vayamos a un versículo, hermanos, un último versículo, la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 6, por favor. ¿Por qué le dijo, enciérrate? Vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué dice Él? San Mateo, capítulo 6. Y dice en el versículo 6, hermanos. San Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice así. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué bonita es la palabra de Dios, hermanos. Pero Señor, pero es que no me gusta orar. No vas a cuestionar a Dios. Señor, pero es que no tengo tiempo. Dios les dirá, pues es tu problema, haz lo que te estoy diciendo. Fíjese lo bonito de esta mujer viuda, hermano, no le cuestionó a Dios, no puso ningún pero. Obedeció lo que Dios le dijo, hermanos, agarró, se metió en su cuarto, cerró la puerta y comenzaron a orar, hermanos, y comienza a ¿qué? A salir el aceite. Pero si ella hubiera dicho, no es necesario que yo me encierre, no es necesario que yo me arrodilles, no es necesario esto, no, nunca le vamos a ganar a Dios. Tenemos que obedecer lo que Dios nos está diciendo, hermanos. Entonces, hermanos, cuando venimos aquí, cuando le oramos a Dios, hermanos,
No cuando queramos, no cuando podamos. Hermanos, cuando estamos necesitados. Yo creo que todo el tiempo, todos los días, debemos de estar necesitados de Dios. Así como esta mujer, hermanos. Dios, hermanos, nos puede ayudar. Los que nos están escuchando, hermanos, o nos están viendo, los que están pasando momentos parecidos, momentos de desesperación, que se acerquen a Dios, que le entreguen su corazón a Cristo. Dios es un Dios de misericordia, pero el secreto está en obedecer. Así que, hermanos, ¿qué historia, hermanos, de esta viuda? ¿Qué enseñanza, hermanos, nosotros entonces estamos tomando? ¿Qué estamos aprendiendo, hermanos, de esta mujer viuda? Su obediencia, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando tú oras, entra en tu cuarto, en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar públicamente. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra? Hermanos, ahí se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le recompensó, hermanos, a esta mujer viuda públicamente. No sé si después la gente le dijeron, oye, ¿de dónde sacaste tanto aceite? No sé, ¿a dónde fuiste a traer tanto aceite? Es que Dios hizo un milagro. Ahí fue donde comienza el testimonio, ¿sí o no? Cuando Dios te sana, cuando Dios te da lo que necesita, ahí es donde comienza el testimonio. No creo que esta mujer, hermanos, viuda, se haya quedado callada. No creo. Porque la gente se dieron cuenta, hermano, ¿dónde sacaste tanto aceite? Si tu marido debía mucho dinero cuando murió, ¿cómo le hiciste? Es que mi Dios es el proveedor. Me envió aceite para vender y lo que me sobró ahora lo estoy ocupando. Y no solamente, ¿verdad? Me envió aceite, sino salvó a mis hijos para que se lo llevaran, para que no se lo llevaran como esclavo a mis hijos. Quiero pensar, hermanos, hasta los hijos, hermanos, estuvieron muy agradecidos. Quiero pensar, hermanos, que ellos, hermanos, estuvieron, hermanos, dándole gracias a Dios por lo que Él había hecho. Eliseo le dice, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué tienes en casa? No tengo nada. No sé, hermanos, a mí se me viene en la mente cuando Pedro y Juan, hermanos, iban a la iglesia de la Hermosa. Cuando aquel hombre, hermanos, que estaba cojo, estaba sentado a la puerta de la iglesia. Hermanos, comienza a pedir limosna. Y Pedro, ¿verdad? Y Juan le dice, no traemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. Pedro le dice, lo que tengo te doy. Hermanos, yo creo que la mirada de aquel hombre que estaba cojo, hermanos, no sé, mirando a Pedro, qué cosa iba a sacar, qué cosa iba a hacer, qué cosa era más valioso que oro y plata. No tengo oro ni plata, pero algo te voy a dar. ¿Qué cosa le dio? En el nombre de Jesús, levántate. Y ahí comenzó el milagro, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que a este cojo, hermanos, comienza a levantarse, comienza a enderezar sus pies. Y comenzó, hermano, a darle gracias a Dios. Hermano, ya estaba cerquita, estaba sentado a la entrada de la iglesia. Y entró y comenzó, hermanos, a darle gracias a Dios hasta brincando. Hermanos, qué bonito es nuestro Dios. Dios bendiga su palabra, hermanos. Ojalá que nosotros, hermanos, nos sirva. Tú que estás pasando momentos difíciles,
Quizá no eres viuda, quizá, hermanos, no debes dinero, pero estás pasando momentos difíciles. Para Dios no hay nada imposible. Así debas, así tengas, así te hayan dado noticias, ¿verdad? Que tienes una enfermedad incurable, para Dios todo es posible. Amén. Él nos dijo, al que cree todo le es posible. Creyó esta mujer, hermanos. Quiere decir que depende de nosotros. Depende de nosotros si le creemos a Dios. Hay gente que dice, hermanos, yo creo en Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Porque todo mundo puede creer a Dios, pero son muy pocos los que le creen a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Hermanos, la persona que le cree a Dios obedece. Le obedece a Dios la persona que le cree a Dios. Porque no es lo mismo creer en Dios. Creo en Dios, pero nunca hace caso la palabra de Dios. Solamente su palabra dice, creo en Dios. No, eso no sirve de nada. Cuando uno le cree a Dios, hermanos, cuando uno tiene fe, hermanos, suceden cosas. Hermanos, si tu vida no cambia, si tu familia ha sido difícil de cambiar, Cristo tiene poder para hacer milagro. Gracias a nuestro Dios por su palabra, hermanos. Pónganse sobre sus pies, vamos a darle gracias en esta noche.